aquí. Hola amigos, un saludo muy especial desde Ecuador. Quiero invitarlos a que sean parte de la Semana de la Comunicación de la Universidad Tecnológica de El Salvador, donde estaremos compartiendo con ustedes temas relacionados a la comunicación. Conmigo será el día 2 de diciembre a partir de las 9 de la mañana, donde trataremos información sobre el tema del periodismo y el COVID-19. Los esperamos el 1, 2, 3 y 4 de diciembre de 2020. Un abrazo para todos. Muy buenos días, distinguidas autoridades universitarias, distinguidos docentes, estudiantes e invitados especiales que nos acompañan desde cada uno de sus espacios a través de esta plataforma virtual. Bienvenidos a la tercera jornada de conferencias de la Semana de la Comunicación 2020, que es organizada por la Facultad de Ciencias Sociales y su Escuela de Comunicaciones. Un evento para toda nuestra comunidad académica que hoy cumple 13 años de transmisión. Ahora, bajo el lema Estoy aquí. Todos, desde distintos espacios físicos, pero unidos socialmente a través de la tecnología, festejando nuestra profesión. Un saludo especial para todas las personas que en este momento nos están acompañando, se están conectando a través de nuestros canales oficiales de la Semana de la Comunicación 2020, a través de Facebook y de YouTube. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Un saludo especial para nuestra conferencista de este día. Les comento, desde Ecuador nos está acompañando la magíster Marta Lisset Zambrano, que este día disertará sobre el tema manejo de la información en tiempos de COVID-19. Esta Semana de la Comunicación hemos aprovechado para traer y acercar a todos los que nos están sintonizando a profesionales de amplia trayectoria para conectarse a través de esa plataforma y comentarnos sobre toda la experiencia que tienen desde el área de las comunicaciones. Para continuar con el programa, invito a nuestro director de la Escuela de Comunicaciones, el licenciado Domingo Orlando Alfaro, quien dirigirá un saludo en nombre de las autoridades de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Licenciado Domingo, adelante. Gracias, licenciada Silvia. Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada de la Semana de la Comunicación. Un saludo a los que nos sintonizan a través de las plataformas de Facebook y YouTube. Hoy este día nos llenamos de dicha y de orgullo y nos engalana la Semana de la Comunicación, la máster Lisset Zambrano de Ecuador, quien nos va a dar la ponencia manejo de la información en tiempos de COVID. Lisset, un saludo de parte de las autoridades de nuestra universidad, presidida por nuestro rector, el doctor Nelson Zárate. Para nosotros es un buen tiempo de compartir. Decía el día de ayer que este 2020 nos va a dejar una experiencia, yo diría, a las cosas negativas, ¿verdad? Cuando el hombre tiene la capacidad, en este caso, el ser humano tiene la capacidad de sobrellevarla y reinventarse, ha ganado mucho. Nos va a quedar como recuerdo el tema de la pandemia, donde muchos seres queridos se nos fueron, muchos seres queridos enfermaron, pero también vamos a llevar en nuestra memoria colectiva de que hemos sabido reinventarnos. Y la Semana de la Comunicación no es la excepción. Hoy lo hemos hecho de forma no presencial, pero hemos tenido el alcance de llegar a otros países con nuestra semana y esto nos ha permitido compartir experiencias en el mundo de las comunicaciones como la comunicación corporativa, la comunicación social, el periodismo, las relaciones públicas, el periodismo multimedia, gracias al uso de las tecnologías que nosotros a principios de año, ¿verdad? Y a finales del año 19 lo veíamos muy lejos.
decíamos, la teleeducación, el teletrabajo, ¿verdad? La telerecreación, si lo queremos llamar así, del futuro. Y el futuro nos alcanzó. Y gracias a la tecnología hemos podido estar en tiempos, en los mismos tiempos, pero en diferentes lugares, como lo decimos en comunicaciones, en un tiempo sincrónico, ¿verdad? En diferentes lugares, pero en el mismo momento. Así es que, Lizeth, para nosotros es un gran honor tenerte como ponente y primero Dios, yo sí lo digo, primero Dios, tengamos la dicha y la oportunidad de hacernos una visita recíproca tanto a la Universidad de Ecuador como a la Universidad Tecnológica. Con mucho gusto te traemos en la posteridad, después que baje la pandemia, porque tenemos fe que vamos a encontrar la cura para la enfermedad muy pronto y que al final del 2021 ya podamos tener más intercambio o más contacto social, porque jamás un apretón de mano va a sustituir por un hola, por un cómo estás, por un cómo le va. Eh, eh, esa comunicación que los seres humanos tenemos, nunca la vamos a sustituir a través de las redes sociales. Así es que bienvenidos jóvenes que nos están escuchando, ya sea en Ecuador o acá en El Salvador o en otras partes de Latinoamérica o del planeta, que nos están escuchando y viendo. Estamos en la Semana de la Comunicación 2020, que denominada Estoy aquí. Estamos aquí porque queremos hacer educación, estamos aquí porque queremos sacar adelante esta sociedad, estamos aquí porque queremos tener un mundo mejor. Así es que bienvenidos y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, licenciado Domingo Alfaro. Era nuestro director de la Escuela de Comunicaciones, dirigiendo un saludo en nombre de las autoridades de nuestra Universidad Tecnológica de El Salvador. Y llegamos al momento de conocer sobre la temática que la magíster Marta Lisset Zambrano disertará este día. Recordemos, toda nuestra Semana de la Comunicación gira en torno a este contexto, un contexto mundial que todos estamos atravesando por el tema de la pandemia. Así que es importante que desde nuestra profesión conozcamos todos los retos, cómo estamos manejando en este momento desde cada uno de los campos de acción del área de las comunicaciones. Para hacer la presentación oficial de nuestra disertante, dejaré al micrófono al licenciado Aldo Maldonado, jefe del Departamento de Relaciones Públicas, quien hará la presentación oficial de nuestra conferencista. Y para todas las personas que nos están sintonizando desde las plataformas oficiales de la Semana de la Comunicación, después de la conferencia se va a abrir un espacio de preguntas. Ustedes durante nuestra disertante esté platicando, conversando con ustedes, pueden ir dejando las preguntas, todas las interrogantes que tengan sobre el tema a través de Facebook y de YouTube. Luego serán trasladadas todas esas preguntas para nuestra conferencista. Dejo al micrófono al licenciado Aldo Maldonado. Adelante, licenciado. Bien, buenos días a todos y todas. Gracias, maestro Domingo Alfaro, director de nuestra Escuela de Comunicaciones, maestra Silvia Sandoval, por este protocolo. Un recibimiento muy especial a todos nuestros estudiantes de la Universidad Tecnológica de El Salvador, que ya están conectados a esta actividad, su semana, porque recuerden que la Semana de la Comunicación no es una semana de los docentes, es una semana hecha por ustedes y para ustedes. Bienvenidos también a todos los estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar, que están conectados también con nosotros. Un abrazo fraterno desde El Salvador a todos los colegas docentes que nos acompañan esta mañana y público en general. Es un gusto iniciar esta segunda jornada de la Semana de la Comunicación con una profesional de alto nivel, la maestra Marta Lisset Zambrano, a quien por confianza desde hoy yo le voy a llamar Lisset Zambrano. Entonces, ella va a estar con nosotros esta mañana dando su aporte no solo desde su área profesional, sino también desde su área académica, que es
una de los roles que ella realiza en estos momentos. Y casualmente, y lo venía pensando esa mañana, hoy comienza la Jornada de las Mujeres. Ayer tuvimos la oportunidad de estar con dos profesionales, uno de República Dominicana, un salvadoreño radicado en Estados Unidos también, pero ahora viene y le toca el turno a las mujeres. Tenemos a la maestra Lisette Zambrano, por la noche tendremos a la doctora Mónica Viada. Y qué bueno que el empoderamiento de las comunicaciones también se esté dando en las mujeres. Les voy a comentar un poquito del perfil de la maestra Lisette Zambrano y posteriormente les vamos a compartir un video de presentación de ella. La maestra Lisette Zambrano nace en Ecuador, país en el que se desarrolla profesionalmente como magíster en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional. En la actualidad se desempeña en el área docente en la Universidad Estatal de Bolívar. Sus grados académicos son licenciada en Comunicación Social y mención en Periodismo y es técnico en Relaciones Públicas. Se ha especializado en áreas como análisis de contenidos y aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, liderazgo y trabajo en equipo, clima laboral, atención ciudadana y de calidad de servicio, derecho y manejo de información hospitalaria, uso adecuado de imágenes y contenido que contribuyen a la protección de niños y niñas y adolescentes en los medios de comunicación masivo, herramientas de medición e indicadores de gestión, la planificación estratégica en factores claves en el mundo profesional, en el área de periodismo y comunicación deportiva y en los retos de la comunicación contemporánea desde la academia a la profesional en la época virtual. También se ha capacitado y en el mundo profesional ha desarrollado roles como de presentadora de un programa de variedades en Capital Televisión en Ecuador. Ha sido parte de la dirección de comunicación en la unidad educativa Cristo Rey. También ha trabajado en el área técnica de atención a la ciudadanía en Supercom, la Superintendencia de Información y Comunicación, en la zona 4. En esa misma entidad también desarrolló el rol de analista de la Dirección de Promoción de Derechos. Fue encargada directora de comunicación del Ministerio de Cultura y Ganadería del Ecuador y en la actualidad se desempeña como docente a tiempo completo en la Universidad Estatal de Bolívar. Y para que tengamos una mejor perspectiva del trabajo profesional de la maestra Lisette Zambrano, les dejamos con este video de presentación. Bienvenida, maestra, para que nos comparta el manejo de la información en época de COVID-19. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan en esta mañana. Para mí es un gusto poder ser parte de la Semana de la Comunicación de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Quiero en esta mañana agradecer públicamente a Aldo Valentín Maldonado por esta gran oportunidad. Bien, ya Aldo lo ha manifestado un poco dentro de mi perfil profesional. Yo soy periodista de profesión y creo que en este tiempo hay cosas importantes, datos que debemos precisar. Los periodistas debemos ajustarnos a la nueva realidad que se vive. Tenemos grandes desafíos a la hora de informar y orientar a la población. Nosotros no debemos perder el horizonte de lo que debemos comunicar y que siempre tiene que hacerse con veracidad y oportunidad, sin dejar de contrastar y contextualizar los hechos. Además de contar a la gente noticias que les sirven en el diario vivir, también tendremos nosotros que aprender a mostrar historias, a humanizar la información. La forma de hacer noticias ha cambiado, pero la esencia del periodismo no debe perderse. Ahora tenemos menos contacto personal con nuestras fuentes, por lo que toca aprender a manejar nuevas tecnologías que nos permitan hacer noticias rigurosas, de interés, y luego ser difundidas en multimedia, como la radio, la prensa, la televisión y las redes sociales. Y es ahí donde está el desafío de ser multicompetente y multireflexivo. ¿Por qué multireflexivo? Porque tenemos que serlo.
tenemos que aprender a humanizar la noticia sin caer en el morbo y en la revictimización, que ese también viene a ser otro desafío para los periodistas. Qué alegría poder compartir también este espacio, no solamente con alumnos de El Salvador, sino también con alumnos de la Universidad Estatal de Bolívar, un lugar que hoy me representa. La importancia de la información radica en que con base a esta nosotros tratamos o podemos solucionar los problemas. A través de la información nosotros, ¿qué podríamos hacer? Podríamos tomar decisiones y determinar también cuáles serán las mejores alternativas, o a través de un conjunto de ellas buscar las que mejores se puedan adaptar a nuestras necesidades. Todo lo que nosotros hagamos o lo que aprovechemos en el marco de lo que es la información, esa será la base racional para nuestro conocimiento. La consecuencia más importante de la información es que nosotros podamos cambiar el estado del conocimiento que un individuo o un sistema maneja con respecto a un determinado fenómeno o cuestión, lo cual siempre va a influir, siempre, en tus acciones, tus actitudes y tus decisiones que tomes a partir de la nueva información. Por ejemplo, si nosotros nos informamos sobre el estado del tiempo y nos vamos a enterar de que va a llover, tenemos que saber que la mejor hipótesis para evitar mojarnos es siempre llevar un paraguas con nosotros al salir, ¿verdad? Por otra parte, algunas de las características fundamentales de la información es que ésta tiene que tener un cierto grado de utilidad, pues con base a ella, nosotros somos los que podríamos modificar estas sucesivas interacciones que realicemos con el entorno. Asimismo, la información tiene que tener vigencia y actualidad, pues de nada nos sirve a nosotros informarnos sobre un estado del tiempo de un día anterior para decidir si vamos a llevar paraguas o no. Finalmente, la información tiene que ser confiable, pues en la medida en que lo sea, se dispondrá una serie de acciones para confirmarla. El consumo de contenidos informativos ha cambiado dramáticamente en los últimos años, y con ello el interés de los públicos por los periódicos, que han sumado esfuerzos para evitar la pérdida de viejos lectores o atraer nuevos, incluso a los jóvenes. Una diversidad de periódicos alrededor del mundo, tras un profundo análisis, rediseña ediciones y fortalece redacciones. Todo esto en un escenario en que 1 millón de ciudadanos con teléfonos inteligentes empiezan a publicar hechos, rumores y falsedades, como una práctica que erróneamente nosotros lo podríamos llamar periodismo ciudadano. Los medios se adaptan, los periodistas también. A algunos les importa el negocio, a otros la calidad de los contenidos. Por lo tanto, se observa con frecuencia bases deontológicas de esta profesión para colocar ahora un punto de luz en un entorno completamente infoxicado. El periodismo es clave para proporcionar información fidedigna en medio de esta amplia infodemia, lo que nosotros comprendemos hoy por hoy como una sobreabundancia de información para combatir mitos y rumores. Sin la acción del periodismo, el contenido falso puede expandirse de manera desenfrenada. En los últimos años, nosotros hemos visto un considerable aumento de los bulos, de noticias falsas, ahora nombradas como fake news, y rumores en Internet, de forma que cada vez están más presentes en las informaciones. Aunque las principales plataformas en las que se propagan estos fenómenos son las redes sociales, en muchas ocasiones los medios se hacen eco de estas noticias falsas. ¿Debido a qué? A la inmediatez que exige la información y también a la falta de contraste que se le hace a las noticias. A medida que el nuevo coronavirus alcanzó a todos los países del planeta, una circulación masiva de información falsa se extendió tan rápido como el propio virus. ¿Qué es lo que los periodistas en este tiempo necesitamos entender? Necesitamos entender, y no solamente los periodistas, sino también los que están encaminados hacia este mundo maravilloso del periodismo. Tenemos que entender la importancia de la verificación, de la disponibilidad de múltiples perspectivas de la misma historia y también la capacidad
que vamos a tener para nosotros poder contar estas historias. En todo el mundo, el consumo de la información ha aumentado extraordinariamente estos últimos meses. El compendio es que ha crecido, en especial en los grandes medios, pero en particular en la televisión y en paralelo en las redes sociales. Las redes sociales viven, por su parte, un periodo de manifestación incontenible. La extensión de su capacidad de interconexión tiene un grave inconveniente. ¿Cuál es ese inconveniente? El descontrol absoluto de los contenidos, porque nadie en el mundo se hace responsable realmente de lo que aquí aparece. La importancia de la verificación permanente de los datos investigados hace que los periodistas e investigadores, preocupados por alcanzar la máxima veracidad, hayan puesto en práctica técnicas encaminadas a confirmar la fiabilidad de estos datos. La más frecuente y la más conocida por nosotros es la de triple verificación. El periodista siempre trabaja con un amplio abanico de fuentes y no todas tienen el mismo valor. La confianza sobre la información que suministra, así como la importancia de los datos, dependen siempre de la calidad testifical de la fuente. Por eso, siempre será preferible un testigo ocular que un testigo indirecto. Y siempre será mejor un documento original que una fotocopia, así como lo manifiesta Luis Núñez Ladevez, que es un periodista e investigador español. Sabemos y conocemos que la comunicación juega un papel fundamental en la sociedad democrática, lo que hace que si llenamos a la sociedad de noticias falsas, estemos viviendo en una mentira constante. Este 2020 estará marcado por un efecto dominó del coronavirus. Su presencia inicia en China, se propaga por más de 160 países y sus implicaciones han sido desastrosas. Incluso, y no solamente para el periodismo, también la Organización Internacional del Trabajo calcula una pérdida de 25 millones de empleos a causa de esta contingencia. Los efectos de la epidemia de la COVID-19 son devastadores en la salud de las personas, sobre todo en los adultos mayores, como ya todos lo conocemos, que comprende su edad de los 60 años en adelante, y también, obviamente, en el sistema sanitario, en la economía y en el futuro de la sociedad. Más que nunca, en momentos como este, es que la sociedad necesita referencias y al mismo tiempo necesita alejarse de las falsedades y los despropósitos que circulan por las redes sociales. Nosotros tenemos que tener en cuenta siempre la cuestión ética y asumir una responsabilidad social ante las consecuencias de un desastre. Más allá de la función informativa, el periodismo o al periodismo le corresponde una serie de funciones cruciales para evitar pánico en la población. En este mundo de cámaras, de recorrido, de micrófonos, la pandemia genera algunos desafíos. ¿Cuáles son estos desafíos? El interés público, la alta demanda y la cobertura mediática, las diferentes percepciones que se pueden tener de los hechos, la inseguridad, las fuentes de información que bien pueden ser correctas e incorrectas. Cuando Aldo me refería a mí esta oportunidad de hablar con ustedes en la Semana de la Comunicación, queríamos abordar algo que tenga referencia con el tema del periodismo y la COVID-19. A mí se me vinieron a la mente muchas cosas en realidad. No sabía por dónde empezar o cómo abordar el tema de la información, porque ahora hay tanta que ni siquiera sabía si abordarlo desde el tema profesional del periodista como tal, si estar enmarcado en el tema de la documentación, de la base de datos, del periodista, desde el lado humano, desde las posverdades, desde los fake news, en fin. Entonces, el objetivo en sí es tratar como de acomodar un poco el tema del periodismo, la COVID-19 y el tema humano también del profesional del periodismo. Expertos de la Organización Mundial de la Salud, conjunto a la Organización Panamericana de la Salud, advirtieron en su momento, hace algunos meses, que la información falsa sobre la pandemia podría generar problemas en la salud, y algunos de estos pueden ser como el pánico y el desorden.
por lo que hizo un pedido a los gobiernos de que se atienda urgente esta infodemia. Este es uno de los temas que yo ya he podido trabajar antes. Recuerdo que se realizó en el Congreso de la Universidad Estatal de Bolívar, que lo hizo en la comunicación. También abordábamos un poco el tema de la información en tiempos de COVID-19 y hablábamos precisamente de este tema, de esta información que es llevada a las personas a través de los medios de comunicación y que es capaz de generar esos beneficios positivos como negativos. Miren hasta dónde podría llegar un contenido y de qué manera podría afectar o podría fortalecer en la salud de una persona. Con este tipo de información y la posibilidad de generar contenidos al alcance de muchos, es posible que la transmisión de los hechos falsos y la manipulación de datos y los demás aspectos puedan modificar todo ese contenido que nosotros recibimos a través de los medios de comunicación. Entonces, el periodismo viene a ser una tarea que nosotros aprendemos día a día, sin importar dónde estemos o con quién hablemos. Es indispensable la vocación, la sensibilidad, el deseo de superación y el sentido de responsabilidad, entre muchas otras cosas, y es imperativo en este momento leer y documentarse. ¿Cuáles son las características de un buen profesional del periodismo? Una de ellas es dotarse de conocimientos adecuados respecto a los temas, mantener actitudes críticas y contrastar opiniones, incluso aquellas con las que personalmente se siente identificado, con otras que sean contrapuestas y ofrezcan al lector más elementos de juicio, con los que mejor puede comprender esa realidad. En tiempos de pandemia, cuando alguien me pregunta, ¿qué recomiendas? ¿Qué puedo hacer? ¿O qué es lo correcto? En tiempos de pandemia, lo primero, seamos buenas personas. Seamos rectos, seamos audaces, seamos curiosos, tengamos ojo crítico, seamos lectores empedernidos, pero sobre todo seamos humanos. Y cuando termine la pandemia, seamos lo mismo. Pero pongámosle algo de prudencia, que hoy tanta falta nos hace. Para esto también, pasando de esta guía de la Organización Mundial de la Salud, se estableció también otra guía denominada COVID-19, Consejos para Informar, en el cual el propósito también era informar de manera objetiva sobre sucesos trágicos que conlleva el coronavirus. Dentro de los puntos importantes de este documento, hay una parte en la que se menciona cuál es el papel clave y fundamental que tienen que desempeñar los medios de comunicación en la población, ya que la ciudadanía está como a la espera de esa información que sea clara y comprensible, en el marco de que pueda proteger su salud y la de sus seres queridos. Una de las exigencias de este documento es informar con pasión y no con temor, pero en algunos casos esto se vuelve una controversia, porque el periodista como actor testigo no es libre de padecer una sobrecarga emocional al estar presente en una atmósfera de catástrofe, que sin duda lo del temor se debe evitar, pero tenemos que ser conscientes de que no siempre se puede. Lo importante de estos momentos, y una tarea de todos, es que la pandemia no se propague, pero así de importante también es que tenemos que aprender a evitar los rumores. Esto es sumamente peligroso, pues haciendo llegar mensajes de manera clara, los medios de comunicación hasta se vuelven más responsables y más colectivos. Y aquí viene una pregunta que me la hice desde hace 3 o 4 días atrás. Decía, ¿qué tipo de periodismo es el que queremos ofrecer a la sociedad? ¿O qué tipo de periodismo es el que estamos construyendo? Aquí me remonto a esos tiempos cuando yo trabajaba en la Superintendencia de la Información y Comunicación y teníamos básicamente que aprendernos de pie a cabeza, digo yo, las leyes y las normas que estaban dentro de esa ley orgánica de comunicación en Ecuador. Y después, con el paso del tiempo, yo decía, qué bueno sería que este artículo 22, que está en esta ley de comunicación, se la tome en consideración, que la hagamos viral y que la tomen en cuenta en el mundo entero. El artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación habla precisamente sobre el derecho que tenemos a recibir información de relevancia pública veraz. Dice exactamente, todas las personas tenemos derecho a que la información de relevancia pública que se reciba a través de medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada.
Qué bien nos viene esto ahora, ¿verdad? Cuando hablamos de verificación, esto implica que tenemos que constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido y tengan fuentes oficiales y responsables. La contrastación, que implica recoger y publicar de forma objetiva cuáles son las versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia. Así lo dicen las notas periodísticas. La precisión, que implica recoger y publicar con exactitud datos cuantitativos y cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Datos cualitativos, que en este caso vienen a ser los nombres, los parentescos, la función, cargo, actividad, o cualquier otro tipo de relación con los que se establezca conexidad de las personas con los hechos narrados. Y si no fuese posible verificar estos datos cuantitativos o cualitativos, los primeros serán presentados como estimaciones y los segundos como suposiciones. Y la contextualización, que implica poner en conocimiento de la audiencia cuáles son estos antecedentes de los hechos, las personas que forman parte de la narración periodística, y si las personas que son citadas como fuentes de información u opinión tienen un interés específico o están involucrados directamente en la política, en la economía, o tienen también relación con las personas o el hecho que forma parte de esta narración periodística, y esto también uno tiene que mencionarlo como dato de identificación de la fuente. Entonces, después de conocer precisamente que el tipo de información que la gente espera de nosotros tiene que tener verificación, contrastación y contextualización, nos ponemos a pensar nosotros en qué queremos ofrecer. Cuando yo hago una nota periodística, ¿hacia dónde quiero llegar? Quiero ofrecer qué cosa, originalidad, quiero producir una historia de sensibilización, quiero buscar la verdad. Sí, vas a buscar la verdad, pero ¿en dónde? ¿En un océano de información y desinformación? ¿O lo único que quieres es captar la atención? Más que nunca, en momentos como este, es donde la sociedad necesita referencias y al mismo tiempo alejarse de las falsedades y despropósitos que circulan por las redes sociales. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura también tenía un manual de periodismo que lo denominó Libertad de Prensa y la COVID-19, frente a una creciente demanda por información verificada que la crisis actual había puesto de manifiesto como la importancia de los medios de comunicación y el acceso a la información verificada. Los medios libres e independientes constituyen una fuente de información fidedigna clave para poder salvar vidas, ayudando a las personas con la detección y bloqueo de más mentiras que acarrea la desinfodemia. El periodismo profesional consagrado a la publicación de datos comprobados y de opiniones informadas ha brindado a las personas alternativas a la desinformación y también ha ayudado a desenmascarar las falsedades. Bajo el escrutinio de la opinión pública, el periodismo profesional se opone al contenido difícil, partido por los servicios de mensajería privada. Muchos medios de comunicación en línea decidieron eliminar los requisitos de pago y proporcionar, en nombre del interés público, una cobertura gratuita. Entonces, ¿qué deberíamos hacer como periodistas cuando nuestro público se cansa de la desgracia y pesimismo de las noticias tradicionales? Nos hemos puesto a pensar nosotros en el periodismo de antes y la transformación que tuvo a raíz de la pandemia. Miren, cuando yo me hacía este tipo de preguntas, siempre se me venía a la mente mis amigos que trabajan en el ámbito periodístico, mis amigos que tienen que salir de cada mañana a buscar la información y que tienen miedo, porque el miedo no deja de estar, se tiene temor. Cuando se sale a las calles, cuando se va a hacer cualquier tipo de cobertura, ellos van con el temor de que podrían volver a casa contagiados y podrían contagiar a los suyos. Sin embargo, ellos piensan en que si no lo hago, a lo mejor puedo perder mi trabajo, si no lo hago, a lo mejor no estoy siendo coherente, porque soy un profesional. En fin, tantas cosas que pueden pasar por la mente. Al igual que estos profesionales del periodismo, también hay personas que se encaminan hacia este futuro, que están estudiando, que se preparan día a día. Hay personas que son ajenas al periodismo, pero que igual tienen miedo y de pronto ya hasta ni siquiera ven la televisión o leen el periódico, porque dicen que todo lo que pasa en los medios de comunicación, a través de sus medios tradicionales, radio, prensa, televisión, es negativo. Yo he preparado un video
en el que ustedes van a encontrar una serie de testimonios en los que básicamente he escogido a unos alumnos míos de la Universidad Estatal de Bolívar, unas personas también que no son parte de la universidad, pero que de una u otra forma nos van a contar cuáles son estos cambios drásticos que ha tenido hoy por hoy, que tiene hoy el oficio más bonito del mundo. Soy Yesenia Miranda Fonseca, tengo 25 años. Pertenezco a la carrera de comunicación en la Universidad Estatal de Bolívar. Soy Adrián Jacome, tengo 36 años, estudié economía en la Universidad Central del Ecuador. Actualmente me encuentro cursando el sexto ciclo de comunicación en la Universidad Estatal de Bolívar. Mi nombre es Tatiana Valeria Calderón Ramírez. Soy ecuatoriana y estudio periodismo en la Universidad Estatal de Bolívar. Curso tercer semestre. Soy Silvia Bolán, estudiante de comunicación de la Universidad Estatal de Bolívar. Bueno, yo creo que la COVID-19 marcó un antes y un después en la forma de ver al periodismo y sobre todo de contar la información. ¿Por qué? Porque vimos en los grandes medios de comunicación y también en las redes sociales cómo la información en torno a esta pandemia se tergiversó mucho, se sensacionalizó y se especuló mucho, generando en la ciudadanía, en el mundo entero, una psicosis extrema y un miedo a un virus que sí fue letal, pero que sin embargo no considero yo que no fue para llenar a la ciudadanía de tanto alarmismo, ya que si nos damos cuenta, los medios de comunicación todos los días posteaban e informaban en sus diferentes medios, valga la redundancia, temas que ni siquiera era comprobado por los científicos de acuerdo a sintomatología o a dónde estaba alojado el virus. Entonces, cada día las noticias en época de pandemia nos tenían muy asustados porque informaban que había muchos muertos. Diariamente morían bastantes personas infectadas por el COVID-19. Y nos asustaba a nosotros también por eso. Mejor es ya dejamos de escuchar noticias, de ver la tele, tanta cosa mejores. Y ahora, de hoy, ya no vimos mejores noticias ni nada mejores, ya estamos tranquilos sin ver eso ni escuchar. Si bien es cierto, la comunicación fue uno de los pilares importantes para la pandemia, también salieron a flote varias falencias y varios problemas que ha generado una crisis en la comunicación actual, que no viene de ahora, no viene de un año atrás, sino viene ya de bastante tiempo atrás. Considero que los medios de comunicación actualmente tienen una responsabilidad esencial en el momento de mantener informada a la comunidad con información verídica, veraz y de calidad. La misma que debe tener fuentes confiables y una investigación previa que sustente todo lo que se comunica para evitar el pánico en la población. De igual manera, hay que exhortar a la audiencia a que busque información en canales oficiales para evitar difundir el pánico indebidamente. Si hablamos de la información en tiempos de pandemia, puedo decir que los medios de comunicación tuvieron un antes, durante y después. Es decir, antes de su llegada, los medios de comunicación se desenvolvían con total normalidad, es decir, no tenían limitaciones para poder informar. Durante la primera ola de contagios, si hablamos de nuestro país, Ecuador se evidenció un cambio drástico.
Es decir, los periodistas tenían esas limitaciones de poder salir a informar desde las calles, desde ahí, desde donde suceden las noticias. Y sí, hay que aplaudir que algunos periodistas sí lo hicieron, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad necesarias, donde informaron los episodios más drásticos que vivían las ciudades de Guayaquil y Quito, que fueron las más golpeadas por la pandemia del COVID-19. Desgraciadamente, algunos medios de comunicación tuvieron que cerrar sus puertas para siempre. No había economía para mantener al personal y demás gastos que generaban dichos medios. En estos 2 últimos meses se podría decir que los medios de comunicación volvieron a su etapa casi normal. Los presentadores de televisión volvieron a los sets. Los conductores de radio volvieron a informar a su audiencia desde las cabinas. Con algo de temor, sí, pero el compromiso de informar y entretener a la audiencia por parte de los periodistas es más grande. Y eso hay que reconocerlo. Y seamos sinceros, para nada es fácil la virtualidad. Mis planes era ir a la universidad, estudiar y formarme de manera presencial, pero no todo en la vida sale como en realidad queremos. El confinamiento y la pandemia nos transformó la vida a todos, pero eso no fue impedimento para seguir estudiando y seguir luchando por obtener mi título profesional. El trabajo periodístico requiere de ética profesional y de responsabilidad, y es lo que nuestros docentes nos inculcan día a día a través de la distancia. Insisto, no es como me hubiese gustado estudiar, pero en la vida siempre nos encontraremos con piedras en el camino, y solamente depende de ti y de mí verle el lado positivo a las cosas y siempre aprender. Bien, como ya les había manifestado, este es un video donde donde pude tener un poco el punto de vista de diferentes personas, que ya les digo son la mayoría estudiantes míos, y que pensábamos hacer un contraste de qué pasó antes y después con la comunicación, y no solamente desde la perspectiva de la comunicación o el oficio del periodismo, sino también desde el ámbito personal y desde el ámbito humano. Daria Sursachuk, que es una periodista reconocida y de quien también pude leer uno de sus blogs, ella pertenece a una red internacional de periodistas. Escribió hace algún tiempo, hace algunos días, unas claves que eran para hacer del periodismo una solución, o un periodismo de soluciones, y que hoy también quería resaltar en este espacio, después de este video. Porque en la última parte, si ustedes se dan cuenta, hay un estudiante mía que dice que a pesar de las piedras o de los obstáculos que se pongan en el camino, lo importante es continuar, y todo, absolutamente todo, ahora para nosotros tiene solución. En el tema de periodismo de soluciones, en este blog que les acabé de mencionar, se lo hizo precisamente su ponencia en un festival internacional de periodismo en Perugia, en Italia, y decía precisamente que este periodismo de soluciones se centraba en dar información sobre soluciones a problemas conocidos. En cierto modo, la pandemia ya hace algunos meses era un tema completamente nuevo, hoy no lo es. Entonces, después de que se puede identificar este problema y sus causas, hay que buscar una solución. Tiempos de incertidumbre invaden en los hogares a nivel mundial. Los hospitales y los medios de comunicación tratan de hacer entender, mediante coberturas, opinión, blogs y noticias, que el virus mata, desestabiliza, transforma las rutinas de las personas, pero que también exige soluciones urgentes. Este tiempo también ha puesto al descubierto deficiencias existentes de cada nación, los resultados desconocidos y la forma en cómo también el tema político carcome y amenaza con graves consecuencias a la vida en todos sus aspectos. Al generarse este tipo de problemas públicos, la gente siempre le pone más atención a los líderes políticos que a la causa de los problemas. ¿Qué ha pasado ahora en la pandemia? Despidos masivos, reducción de sueldos, precariedad laboral, contagios, muerte, restricciones informativas e inclusive represión, que es lo que vive en general el periodismo. Y básicamente es eso lo que se está mostrando a través de los medios de comunicación. En los últimos meses se disparó por completo el uso de los medios electrónicos para nosotros poder comunicarnos, poder socializar, poder informarnos y debatir. Esto también se ha puesto de moda en los conversatorios para que la gente generalmente experta hable de lo que sabe u opina.
Otro elemento también, que en este tiempo ha sido muy común, son los despidos masivos, la reducción de las mismas fuentes de trabajo, los cierres de los medios. La reducción de los salarios a quienes mantienen sus puestos es además otra norma, así como también condiciones de absoluta precariedad con contratos temporales o haciendo colaboraciones puntuales, lo que no da un ingreso mensual seguro, ni mucho menos genera aportes para beneficios sociales o una jubilación. El trabajo que realiza la prensa, con periodistas en primera línea, pone a este sector en un alto grado de vulnerabilidad frente al contagio, que es algo que está ocurriendo de manera creciente y con varios casos de muerte en todos los países. Esto ocurre además debido a que no cuentan con mínimas condiciones de bioseguridad, porque las empresas, en algunos casos, no les han brindado los equipos necesarios. Para quienes hacen un trabajo online, esta situación es enternecedora. Tienen un horario no remunerado y el hecho de estar en la casa los ha llevado a hacer un mayor trabajo doméstico y en situaciones de la COVID-19 hasta de hacerse cargo de las personas que han estado enfermas. El periodismo hoy vive una de las peores crisis y el futuro es poco claro, más bien negro. El deterioro de las condiciones laborales es general. Ahora les voy a presentar un video que pude rescatar de YouTube, que es de un canal de acá de Ecuador, de Ecuavisa, que es bastante enternecedor. Y nos vamos a poder dar cuenta con las imágenes, por qué les digo que el periodismo hoy vive una de sus peores crisis. Vacíos, así lucen los estudios de noticias, donde había decenas de personas investigando, produciendo, editando. Ahora hay solitarias sillas. Esta presentadora de Estados Unidos recorre la desolada sala hasta que dos personas, manteniendo la distancia, la asisten. Es una imagen que se repite en medios de comunicación en todo el mundo. Pues aunque los periodistas en muchas ocasiones nos ponemos de cara a situaciones peligrosas, el coronavirus se expanda. Es la información. Con el objetivo de informar, esta vez una pandemia nos obliga a tener mucho más cuidado. La crudeza de la tragedia causada por el coronavirus ha quebrado a más de un comunicador. Muchos en sus coberturas no han podido contener sus sentimientos y la vulnerabilidad ha salido al aire. Drew, we love you. Love you too. Okay. Thank you. All right, a lot more. Es el caso de esta periodista de Estados Unidos, que rompe en llanto conmovida por una donación para atender la crisis que ya ha cobrado miles de vidas en todo el planeta. Y es que la COVID-19 ha mostrado el lado más humano de los comunicadores, que han llegado a convertir las salas de sus casas en improvisados estudios, todo con el objetivo de seguir informando pese a las adversidades. Pero otros siguen en las calles, arriesgándose para retratar la magnitud de la pandemia. Mascarillas y guantes son su protección. Podrán hacer el valor y una gran vocación, su única arma contra un virus que no discrimina. Pero no están solos en esta batalla, pues detrás de su imagen en pantalla hay un equipo que los graba, asiste y hasta desinfecta. Es así como un enemigo silencioso ha llevado a los profesionales de la comunicación a reinventarnos, a arriesgarnos y en este papel, 6 cadáveres abandonados. ¿En qué sitios? Cuestionando, investigando e informando, mientras lloramos por quienes partieron. A Ecuavisa y sobre todo a sus familiares y amigos. Pues la pandemia no distingue profesiones. En esta guerra que no tiene balas. Pero lamentablemente sí, muchas bajas. Bien, y con esto que se manifestaba en el video que pudieron observar hace un momento, sabemos que nosotros desde el momento de la pandemia tuvimos que acostumbrarnos a algo. ¿A qué cosa? A la tecnología. Y uno de los aspectos importantes es que en cierta medida
a pesar de que la pandemia golpeó el mundo entero, la humanidad continúa interconectada, de hecho continúa interconectada. La tecnología ha sido un aliado clave en todo sentido durante la pandemia. El principio periodístico entra en conflicto con la velocidad de las redes sociales. El uso de la tecnología ayuda en este punto de la pandemia a conocer mejor una situación actual. Esta es una de las claves para nosotros poder tomar decisiones informadas y, por extensión, más acertadas sobre los próximos pasos a seguir. En este sentido, podríamos hablar de dos puntos importantes. El primero es la obtención de la información. La expansión de los teléfonos móviles inteligentes nos otorga a nosotros una ventana de oportunidad única. Por ejemplo, en este caso, hay varias iniciativas que buscan obtener la forma más precisa los contactos que ya se tienen. Durante el transcurso de la pandemia de la COVID-19, muchos ciudadanos han experimentado la importancia del uso del Internet. La red permite que millones de personas en todo el mundo puedan trabajar desde sus casas y también puedan estudiar de manera remota desde sus hogares. Pero no todo es positivo en esta crisis de salud. Es importante mencionar que aproximadamente el 50% de la población mundial no han tenido acceso al Internet. Entonces, no tienen la oportunidad de educarse y de trabajar de esa manera remota porque no tienen acceso. Además, muchos de los que están conectados siempre experimentan problemas con la velocidad de sus conexiones y el alto costo que tiene el acceso a la red. Además del tema del Internet y de la comunicación tecnológica, se me ocurría también poder abordar el tema del nuevo ecosistema comunicacional. Cuando quería abordar este tema, no solamente, no lo hago empíricamente, siempre me gusta estar segura o tener otras fuentes. Así, igual que cuando se hace o se construye una noticia. Y hablaba con alguien y me decía, Lisette, si te pones a pensar en el nuevo ecosistema comunicacional, te vas a dar cuenta que este no es que ha cambiado mucho, porque nosotros ya estábamos preparados desde el ámbito tecnológico para poder informar. Entonces, no es que ha cambiado mucho, pero sí está afectado. ¿Por qué? Porque afectado en el sentido de que se deja de consumir un medio impreso y ahora se ha tenido que enviar la información a través de la plataforma web. Y tenemos que ser conscientes, cuando las personas ya de edad avanzada no pueden tener a lo mejor esta cercanía con las plataformas web y siempre tienen que esperar a alguien menor para que los pueda ayudar a acceder a estos espacios. Entonces, si nos ponemos a pensar, podríamos tener más páginas web ahora, podríamos nosotros encontrar información a través de las páginas web. Hay más medios independientes, pero esto no es periodismo. O sea, tenemos que ser conscientes de que eso no es lo que nosotros tendríamos que leer o tendríamos que revisar en el día a día. El periodismo está reducido, en realidad, y esto es básicamente lo que desmotiva prácticamente al periodista como tal, porque es aquí donde se ve básicamente como que caído un sueño o caído su compromiso que tiene con la comunidad. Al momento de que el periodista no está en un medio de comunicación o no puede ejercer su profesión, significa que hay personas que en este tiempo están perdiendo ese momento de poder hacer investigación. Y es aquí donde nuestra profesión empieza a entrar en crisis. El teletrabajo nos ha servido mucho a todos. Es lo que nos ha permitido poder llegar, en este caso como docente, a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros de trabajo, bajo este nuevo concepto de ecosistema laboral. Entonces, nadie esperaba que la COVID-19 llegara, pero parece que nosotros en este tiempo, con base a la información que tenemos, podríamos tratar un poco de apaciguar estos contagios. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo podríamos hacer? De una manera profesional, de una manera ética, de una manera donde digan, bueno, realmente este periodista conoce o sabe, tiene cómo llegar a ese lado humano, cómo ser sensible. El nuevo entorno digital se desarrolla de modo casi exponencial en estas últimas 2 décadas. No solo había cambiado de manera radical la forma de comunicarnos y de acceder a la información, sino que también este tema revolucionó por completo la manera en que, cómo vivíamos nuestras actividades más cotidianas, con especial incidencia en nuestro ambiente laboral diario.
Muchos profesionales, en el marco del diseño de interior, del marketing, hablaban también cuando la crisis del coronavirus trajo consigo una inimaginable revolución de los usos laborales. ¿Cómo podrían trabajar ellos? ¿Cómo podrían hacerlo? Teníamos que buscar una nueva forma de trabajar, limitando el contacto, pero siempre subrayando la conexión y la cercanía. Para un periodista esto tiene que ser inevitable. El ecosistema social ha cambiado, las empresas también tienen que dejar de hacerlo y toda la gente tiene que adaptarse a esa nueva forma o a esa nueva modalidad de trabajo, a esa nueva organización y también a cuáles son las estrategias que se va a utilizar para no contagiarse. Las compañías grandes y pequeñas están obligadas a experimentar siempre una verdadera transformación que conlleve la adopción de estas nuevas estrategias, de estos nuevos modelos de negocio y también de un nuevo sistema laboral organizado que marque un entorno flexible, colaborativo, pero sobre todo innovador. Yo revisaba y decían que en una página de la internet decía que a escala mundial una consultora, que es Gallup, mostraba que un 87% de los trabajadores están activamente no comprometidos o que ya no deciden comprometerse con el trabajo, lo que los convierte en menos productivos. Y la razón, en la mayoría de los casos, se debe a que no hay o que existe una falta de conexión emocional con sus espacios de trabajo. En el ámbito comunicacional no encuentro ni refiero una palabra exacta para nosotros poder definir cómo podríamos lograr un trabajo periodístico sin estar en el lugar de los hechos, sin fuentes. El periodismo es servicio. Lo que yo recomiendo es que hagamos del mejor oficio del mundo un trabajo lleno de responsabilidad. Ahora les voy a presentar un último video, que es un testimonio de un periodista ecuatoriano que trabaja en TC Televisión. Él trabaja en un espacio que se llama La Comunidad, y me siento bastante identificada con él en el caso de su trabajo, porque en el ámbito laboral yo doy una cátedra que se llama Comunicación Comunitaria, y que específicamente es una cátedra que a ti te permite hacer gestión para que, obviamente, las instituciones públicas o privadas lleguen hasta el lugar de los hechos y puedan ayudarte o apoyarte con algún problema que tengas en tu barrio, en tu sector o en tu comunidad. Ese es el trabajo que hace Stalin Vaquerizo, que es un periodista de TC Televisión, y que días atrás, como lo conversábamos, ya lo van a ver a través de su testimonio, pero hay cosas que acá no se dicen y hay cosas que yo sí quiero enfatizar. Él nunca pensó que haciendo este trabajo periodístico podría contagiarse de COVID. Y nunca pensó que estar encerrado tanto tiempo en la casa le iba a hacer valorar mucho más a su familia y mucho más también al trabajo que practica día a día. Los dejo con este video de Stalin Vaquerizo, de un canal de Ecuador, que es TC Televisión. Hola, ¿qué tal? Soy Stalin Vaquerizo, periodista ecuatoriano, ahora mismo aislado en mi hogar tras superar paulatinamente el COVID y aún un permiso médico. Algo que en un momento pensé que no me iba a atacar, este virus tremendo, pero que casi al finalizar el año pues tuve que luchar con él, y a inicios de la pandemia también pensaba que tenía el virus, pero no, había sido otro tipo de enfermedad como es el dengue, que tiene los síntomas similares. ¿Qué pasó en el mes de febrero cuando apareció el primer caso en el Ecuador? Pues inmediatamente todos los periodistas tuvimos que activarnos, desconocíamos totalmente de qué era lo que estaba sucediendo en realidad en el hospital donde estaba el primer caso. Luego ya se difundió la noticia, ya para el mes de marzo estaba en todos los medios de comunicación y también a través de las redes sociales de que estaba propagándose el virus en la ciudad y luego pues en el país. Tratando de hacer conciencia en la gente fue nuestro primer llamado a la conciencia, de salir a las calles, llamar a la conciencia de las personas. Llegó un momento en que inclusive por temor a contagiarme y contagiar a mi familia, tengo personas vulnerables en mi casa también,
opté por arrodillarme en vivo y en directo para solicitar al país entero que no salgan de casa, que era el primer mensaje que se transmitía en ese tiempo. Sin embargo, las personas no lo tomaron a conciencia, hicieron lo que creyeron necesario o consideraron que era más necesario salir a la calle a trabajar. El problema de la informalidad también generó que se propague el virus por el aumento de personas o la aglomeración de personas en las calles, y con esto nosotros tuvimos que también darle la vuelta a nuestro trabajo, ya no poder inclusive en un momento ir todos los días al canal, al medio de comunicación, no estar todos los días en las calles, sino desde nuestras casas, al igual que ahora a través de este video, tratar de comunicarnos con las personas, tratar de conseguir entrevistas. Fue muy complicado, muy complejo este trabajo al cual no estábamos acostumbrados. Si bien lo habíamos hecho de manera eventual, pero no estábamos acostumbrados a hacerlo todos los días. Conseguir entrevistas fue muy difícil, el también recibir llamadas telefónicas, mensajes y publicaciones a través de nuestras redes sociales por parte de personas que se sentían afectadas, personas que tenían cadáveres en sus hogares, que tenían personas enfermas con el COVID. Esto también generó un problema psicológico en ciertas personas que no pudieron más, se enfermaron inclusive por eso. Otros pudimos seguir trabajando tranquilamente, dándole esa retroalimentación a estas personas que en su momento sentían que nosotros, los periodistas, pues éramos sus salvadores, porque a través de nosotros podían dar a conocer la necesidad que tenía, el sufrimiento que estaban padeciendo. En todo caso, ahora pues ya casi al finalizar el año, repito, me contagié. He estado aquí por más de un mes, nunca me imaginé que iba a estar encerrado en la casa y viendo en los medios de comunicación cómo cada día siguen aumentando los casos en ciertos sectores, en otros disminuye, pero la gente todavía no toma conciencia, considera que es más importante el factor económico, el crecimiento económico, la recuperación económica, que la salud de las personas. Hemos estado en los hospitales, hemos estado en las calles, es decir, haciendo el trabajo del policía, el trabajo del militar, el trabajo del periodista, el trabajo de los médicos, muchas veces metidos también en los hospitales, en los centros de salud, sin considerar que podíamos ser contagiados en ese momento, y en todo caso esa es mi experiencia que brevemente puedo contar. Bien, como el caso de Stalin Vaquerizo, hay muchísimos más. La verdad, he tenido la oportunidad también de conversar con algunos amigos que están inmiscuidos netamente en el ámbito periodístico de calle, de coberturas, y básicamente el miedo es el mismo, salir de casa, tengo un hijo, mi esposo, algunos viven con los padres ya de avanzada edad, pero tengo que salir a trabajar, ¿qué hago? Me llena de incertidumbre, me enternece ver cómo mi mamá o mi papá me espera fuera de casa con un balde con agua y hasta a veces le ponen cloro para desinfectarme, y no sabes lo duro que es. A veces nosotros estamos invisibilizados, y es verdad, cuando alguien me dice, si te das cuenta, Lisette, que la gente como que siempre le aplaude al tema de salud, a la policía, pero ¿y los periodistas qué? Los periodistas hacemos un trabajo igual o mejor que el que pueden hacer ellos. Pues imagínate una pandemia sin periodismo, imagínate una pandemia sin información, imagínate una pandemia sin alguien que les diga día a día cuántos casos van, cuántas personas mueren, o sea, es terrible. Yo creería que en este momento yo no he venido a dar el tema de la información en tiempos de COVID-19 en el ámbito de decir, estamos haciendo el trabajo periodístico mal, los periodistas no están haciendo bien su trabajo, los periodistas quieren de una u otra forma generar pánico en la población. En realidad, a veces nosotros no conocemos el lado humano de ese periodista, no sabemos qué hay detrás de esa persona. Es cierto que vivimos un momento difícil en el que la gente necesita verificación, contextualización, contrastación de la información, es cierto, es real. Es verdad también que en algunos países se limita el tema de la información, pero es para esto mismo, para no generar pánico. Sin embargo, la ética debe prevalecer en el periodístico profesional. Tenemos que saber que siempre tenemos que estar informados
de fuentes y pueden desafíos. Les digo esto porque nuestro trabajo hoy en día no solamente radica en que tenemos miedo o no puedo leer el periódico o no puedo ver la televisión porque esto me genera más pánico y esto me va a matar. No, nuestro trabajo también, así no sea netamente periodístico, de trabajar en medio de comunicación, lo digo desde el ámbito de docente, es también saber orientar y saber decirle a esas personas que estamos encaminando hacia ese mundo de la comunicación, ese mundo maravilloso de la comunicación, es que siempre lo hagamos de la manera correcta, de manera ética y oportuna. Yo no jamás podría decir que el trabajo del periodista no sirve, no vale, o que en este tiempo hemos tratado de especular o de hacer que la gente tenga miedo. No, el trabajo del periodista es grandioso y creo que hoy todos los periodistas a nivel mundial merecen un aplauso porque han hecho un trabajo arduo. Y yo me he puesto también a pensar en ese lado humano, dejar a sus familias, a sus hijos, a todo el mundo, con tal de hacernos llegar una buena información o hacernos estar al tanto de lo que ocurre a nivel mundial. Así que para ellos, mi reverencia. Y este ha sido el espacio en el que hemos podido compartir con todos ustedes. Espero que haya sido de su agrado. Espero también haber podido abordar los temas que yo he considerado que han sido más importantes en este tiempo. Y nuevamente quiero reiterar mi agradecimiento a Aldo Valentín Maldonado por esta invitación, a la Universidad Tecnológica de El Salvador, a sus alumnos, a quienes lo integran, ser parte de la Semana de la Comunicación bastante bueno, con Aldo, con Domingo, con Rafael, y estábamos hablando precisamente del tema de que no todo el mundo puede conocer a fondo el trabajo periodístico, porque unos en la docencia, otros estamos trabajando en otros ámbitos, no precisamente tenemos que ir a buscar la información a la calle, y que qué complicado sería en este momento poder abordar el tema ese de reportería, de salir a la calle cuando en realidad tú no lo vives, pero de una u otra forma tienes personas muy cercanas que te pueden contar cómo ha sido esa experiencia y de qué manera ellos han manejado la información. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Aldo, por permitirme llegar hasta tu comunidad universitaria, y gracias también a mis alumnos, a mis compañeros de la carrera de comunicación de la Universidad Estatal de Bolívar por acompañarme en esta mañana. Sentir su apoyo, la verdad, es muy gratificante, como ya lo dije al inicio, acá conversando con Domingo. Es mi primera ponencia internacional, es mi primera conferencia internacional, y la verdad, sentir el apoyo de ustedes para mí también es maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Lisette Zambrano, muy agradecidos con su excelente disertación. Un abrazo desde El Salvador hasta Ecuador, un saludo muy especial a todas las personas de Ecuador que nos han estado sintonizando, por ahí estábamos viendo todos los mensajes, y también a todas las demás personas de nuestra comunidad académica que nos han estado sintonizando, que han dejado sus preguntas. Es este momento que vamos a habilitar este espacio de preguntas y respuestas, ¿verdad? Porque ya hay varias preguntas por ahí para que nuestra invitada de este día, Lisette Zambrano, pues pueda dar la respuesta. Voy a dejar como moderador de ese espacio al licenciado Aldo Maldonado, que es nuestro jefe del Departamento de Relaciones Públicas, Publicidad y Audiovisuales. Adelante, licenciado Maldonado. Bueno, gracias, maestra Silvia, y gracias también a la maestra Lisette Zambrano por su presentación, por hacernos reflexionar, por compartir estos puntos que son muy importantes porque son referentes en la actualidad que vivimos. Yo quisiera también compartir mi saludo para los compañeros, hermanos ecuatorianos y del extranjero que nos están sintonizando. Sarita Quintanilla, Carolina Parra desde Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Y un saludo muy especial a nuestro queridísimo y respetado rector en República Dominicana, Alcedo Magarín, quien nos está siguiendo en nuestras actividades. Bien, hay un par de cosas y un par de preguntas que
yo sí quisiera que discutiéramos un poquito, Lisette, y llevarla más a la reflexión. Una de las cosas más importantes que me llamó la atención es cuando usted hablaba que el periodismo está viviendo una crisis, ¿sí? Alex Grigelmo, un periodista muy conocido, dice que los buenos periodistas no son soberbios, conocen sus limitaciones y no se conforman con una primera fuente. ¿Cómo está cayendo en el error el periodismo de quedarse únicamente con lo que las autoridades nos brindan, con lo que los gobiernos nos brindan, sabiendo que se ha puesto en tela de duda muchos de sus datos estadísticos que le sirve para hacer marketing político o también para tratar de generar un ambiente favorable hacia ellos? Bien, cuando nosotros hablamos precisamente del tema de la verificación, contrastación y contextualización de la información, tiene muchísimo que ver con esto. Sabes que este es un tema del que también yo topaba con algunos de los compañeros que trabajan en los medios de comunicación y me decían, Lisette, a veces, créeme que a veces por la inmediatez, a veces porque te da tanto miedo y te dicen, bueno, si estamos hablando de un tema, en este caso acá en Ecuador que se da mucho, el tema de los venezolanos que están acá en el Ecuador, que no tienen recursos, que andan en las calles, bueno, ellos nos dicen una cosa y después tenemos que ir a buscar la fuente a otra y hay personas más allá y los ven que ellos no respetan los metros de distancia, algunos no tienen mascarilla, entonces como que tú te expones y dices, bueno, ¿será que solamente me quedo con esta fuente? ¿Será que solamente me quedo con lo que me está diciendo esta persona y la otra, pero no tengo una tercera o cuarta versión? Y mira, eso en este caso es erróneo, pero también nosotros tenemos que ponernos a pensar, como ya lo decíamos antes, en el tema de ese periodista, del miedo, del temor que lo acecha en ese momento. Pero yo creería que a pesar de la situación, a pesar de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, es indiscutible. Esto de la verificación de la información, de la contrastación y contextualización, en estos tiempos es indiscutible. Es algo que nosotros tenemos que hacer, es algo que tenemos que realizar, es algo como lo que nosotros tenemos que salir de casa y decir, bueno, yo voy a emitir esta información, voy a hacer este tipo de noticias, voy a hacer esto, pero tengo que hacerlo bajo todos los parámetros de la ética profesional, porque de pronto ya no vendría a ser noticia. Entonces, esto ya vendría a ser lo que yo llamaba en algún momento que les dije, ya viene a ser un rumor, viene a ser completamente falso. Y lo que tú me estás diciendo algo, de que a pesar de que yo tenga una fuente fidedigna, confiable, que puede ser del Ministerio de Salud Pública, que puede ser Organización Panamericana de la Salud, pero esto también necesita otro contraste, necesita otro punto de vista. No solamente porque me lo diga una persona de la Organización Mundial de la Salud o del Ministerio de Salud Pública, yo vengo, digo y esta es la noticia. No, yo siempre voy a tener otra fuente, tengo que tener otro tipo de información, otro dato que a mí me permita poder contextualizar la información. Ok, usted ha hablado de otro punto bien importante, hay que humanizar la información, ¿sí? Es un aspecto que todos coincidimos y eso implica mucho de el aspecto ético del periodista, que también es humano, pues, y va a vivir experiencias como usted mencionaba, que se debe cuidar por su familia, está a veces trabajando desde casa, le quita tiempo a su familia, etc. Pero ya a nivel periodístico, ¿esto puede incluir un cambio de narrativas en la presentación de la información? ¿Perdón, Aldo? Le decía que esta parte de la humanización... La última parte, sí te entendí. Podría incluir un cambio de las narrativas en la forma de presentar la información. Bueno, la verdad es que cuando nosotros abordamos el tema de las narrativas, nosotros podríamos hablar precisamente de algunos temas. En este caso, si nosotros nos centramos en el tema del COVID-19, nosotros tenemos que saber que nuestra responsabilidad no va a quedar a un lado y que nosotros básicamente cuando tratamos de humanizar la información a través de un medio de comunicación, lo que tenemos que hacer o la base es, ¿cuál es la base? Construir, ¿qué cosa? Construir un imaginario donde la gente pueda conocer o pueda saber lo que está viviendo una persona como tal. Mira, en el caso de la COVID-19,
No sé si te has dado cuenta en algunos blogs, en algunos hasta géneros de opinión, que dice que se está dejando un poco al lado el tema de humanizar al periodista como tal, sino que más bien vamos al tema de lo sensible que puede ser para una persona que ha perdido un familiar tocar este tema de la COVID-19. Por ejemplo, haces una cobertura, la persona te está exponiendo, te está contando lo que ha sucedido en su casa, en el interior de su casa, perdió un familiar, ahora mi mamá está contagiada, en fin. Mira, esos son los temas que, aunque tú no lo creas, desde mi punto de vista periodístico, es un tema muy sensible. Y te lo digo así porque hasta para pensar cómo puedes llegar a esa persona, tienes prácticamente que hacer como un cronograma y decir, bueno, este tipo de información, ¿de qué manera puede servir o de qué manera puede aportar a la población? Desde el punto de vista profesional y periodístico. Si yo comparto esta información, ¿qué voy a hacer? De pronto puedo generar en la gente el que diga, bueno, la chica está triste, perdió a su familiar, pero la vida continúa, ella de pronto me está contando esta historia, ¿para qué? ¿Por qué la gente quiere contarte esta historia? ¿Hacia dónde quieres llegar tú con esto? Crear en la gente el sentido de que tiene que cuidarse, no salgas de casa, cosas que a veces uno está dejando como a un lado. Pero si te das cuenta, cuando nosotros queremos humanizar al periodista, son muy pocas las personas que se acercan y dicen, bueno, yo como periodista le voy a hacer la cobertura a este periodista y que me cuente desde el ámbito personal cómo son sus días, qué pasa con él, cómo sale de casa, cómo llega a casa, qué pasa cuando sale, qué pasa cuando tiene que enfrentarse a cómo fue su primera reacción cuando fue a los hospitales, cómo fue su primera reacción cuando le decía hay tantos muertos y él a pie del cañón tenía que salir de su casa porque tenía que ir a hacer la cobertura. Son algunos aspectos que a nosotros se nos olvidan. Nosotros como periodistas siempre pensamos en la gente de afuera, siempre estamos pensando en querer la noticia desde la parte externa, pero nunca nos ponemos a pensar en el lado interno, o sea, cómo estoy, qué me pasa, qué me ocurre, puedo contagiarme, no puedo contagiarme, qué nervios, qué temor que siento. Así no quiera demostrarlo a la gente, así no quiera demostrarlo a mi público, pero tengo que ver la forma de que eso no se note. Pero de una u otra manera es importante que la gente sí conozca ese lado humano también del periodista como tal. Y Lisette, a mí me genera una contradicción parte de lo que estaba diciendo, en el sentido de, bueno, volvámonos sensibles, qué sienten las otras personas, el miedo a contagiarnos, pero también existe el otro punto, aquel aspecto en las redes sociales, en los medios digitales, donde vemos cosas que los medios no presentan. A veces vemos realidades un poco más crudas, pero ahí no somos humanos, Lisette. Claro, bueno, desde el punto de vista, bueno, si lo sacamos ya un poco desde el ámbito de la COVID-19 y lo abordamos a otro tema, netamente periodístico también, que tenga que ver, qué sé yo, en este caso, noticias que contengan un poco más de rigor, que sean un poco más rigurosas, porque, bueno, acordémonos también que dentro del periodismo nosotros podríamos encontrar ahora algo lo que nosotros llamamos como sensibilidad moderna, porque recuerda que antes habían parámetros dentro del mundo comunicacional que uno no podía topar. Por ejemplo, acá en nuestro país, yo recuerdo también, y les digo esto porque tengo la experiencia de haber trabajado en la Superintendencia de la Información y Comunicación, que nos decían, cuando los medios de comunicación publicaban algo así bastante fuerte, ya no se ponía el nombre de la persona, o de pronto se los invisibilizaba, y uno decía, bueno, esto se lo hace con el simple hecho de que el periodismo se vuelva un poco más cauteloso, sin dejar de contar esa realidad. Lo que pasa algo también, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que a raíz de la pandemia a todos nos cambió la vida. Entonces, así como también nos pudo cambiar la vida en cualquier aspecto personal, también lo cambió en el lado laboral. Mira, el periodismo antes podríamos considerarlo que era bastante crudo. Nunca voy a decir que ha cambiado 100% y que antes los medios de comunicación no nos presentaban a nosotros información o noticias que sean 100% negativas. En realidad,
la información o la noticia te conlleva eso. Tú quieres saber lo que ocurre en tu lugar natal, en tu país, a nivel mundial. Tú quieres saber qué es lo que está ocurriendo. Y no todo siempre puede ser positivo, pues también hay noticias que de una u otra forma son negativas. En este caso, antes el periodista no había tenido que estar tanto tiempo en confinamiento, no había tenido que estar tanto tiempo en familia. Hay cosas que después del confinamiento uno empezó como a valorar y a decir, bueno, en realidad siempre le hemos dado espacio a esto y hemos dejado a un lado esta cosa. Entonces, yo creería que dentro del tema de la sensibilidad, el periodismo se ha cambiado o se ha variado un poco también, porque el confinamiento sirvió para que tú te pudieras dar cuenta de algunos aspectos que a lo mejor antes estaban como en una tela de dudas que no podías exponer, que no sabías, bueno, ¿estaré haciendo bien como periodista? ¿Estaré haciendo mal? Tratando de responder a esas necesidades que tenía o que tiene, en este caso, la población para poder informarse. Entonces, antes se lo manejaba de otra manera, es cierto, antes las noticias se presentaban de una manera muy cruda, a lo mejor de una manera a la que la gente también ya estaba acostumbrada. Entonces, a raíz de la pandemia te diste cuenta que llegó algo importante dentro del periodismo, que fue la sensibilidad, y que es un tema del que yo creería, bueno, no estoy tan segura de que pudiera continuar, no estoy tan segura de que pueda continuar, porque nosotros ya nos conocemos como seres humanos, que nos adaptamos fácil a algunas cosas, y que pasa el tiempo, puede llegar la cura, puede llegar una vacuna, y de una u otra forma ya estás bien, ya no tienes que salir con mascarilla, ya no tienes que guardar el distanciamiento, y vuelves a ser la misma persona que eras antes, y volvemos a atacar nuevamente, y volvemos a hacer del periodismo lo que habíamos dejado a un lado. Entonces son cosas de las que nosotros no podríamos estar tan seguras que podríamos continuar siendo los mismos periodistas sensibles que podríamos ser ahora. Entonces son cosas que pueden variar, que nosotros no podríamos decir, bueno, este tipo de periodismo puede continuar, o de pronto, como decimos nosotros en Manabí, vuelvo y meto machete a esta información y punto, y se acabó. O sea, tenemos que ser conscientes de que estamos expuestos a una sensibilidad moderna, que radica en que esto pueda continuar como no pueda continuar. Muy bien, sensibilidad moderna, muy aplicado el término. Y finalizo con una última pregunta, porque ya sé el tiempo ha llegado a su límite, Lizeth. La COVID-19 nos ha generado mucho daño, pero también hay efectos colaterales, ¿verdad? Psicológicos, a nivel de relaciones humanas, hay muchos efectos colaterales. ¿Qué nos está haciendo más daño, la COVID-19 o la infodemia? Usted tocó el punto de la infodemia como esa abundancia de información que también nos viene a perturbar, ¿verdad? Y a veces eso está afectando más que la misma pandemia misma. Así es. Mira, ¿sabes qué? Este es precisamente el contraste que yo quería tener en esta exposición, si lo podríamos llamar así. Mira, esto de la infodemia es algo a lo que estamos expuestos todos, absolutamente todos. Yo creería, y voy a ser muy clara, siempre le digo a las personas, hay gente que se puede morir por una desinformación más que por el COVID-19, porque es así. Mira, yo he conversado con personas que viven con gente adulta mayor, y me dicen, yo ya no permito que vea la televisión, yo le quito el celular, porque también ahí llegan cadenas a través de las redes sociales, del Facebook, del Instagram, van muriendo tantas personas, y a veces información, o sea, a veces algo que ni siquiera tiene fundamento, y dicen, bueno, tantas personas están muriendo, y es falso. El hospital está lleno, no hay donde poner un pie, también es falso. Por ejemplo, dicen que los que andaban en tal lugar habían contagiado y que todos ya mismo se mueren. Mira, yo te voy a contar un caso muy personal, que me ocurrió en el mes de marzo. Yo no estaba en el país, yo estaba en New Jersey, me fui de vacaciones y me quedé atrapada por la pandemia. Resulta que en este tiempo, mi hermano mayor se contagió de la COVID-19. Mi hermano estuvo muy delicado. Entonces, imagínate, yo en otro país,
sabía muy poco de su estado de salud, porque en ese tiempo el hospital de especialidades de Puerto Viejo era muy reservado y te llamaban una vez al día y solamente te decían que el paciente estaba estable, que estaba tranquilo y punto, y se acabó, y esa era la información que tenías del paciente. Resulta que en algún momento a mí me empezaron a llegar muchos mensajes, decía qué pasará, y después me empiezan a enviar capturas de Facebook, de Instagram. Este joven ha muerto, este joven que vive en la ciudad de Los Bosques falleció, sí, es el hijo de tal y cual, hermano. Resulta que era la foto de mi hermano. Era mi hermano el de las fotos, era mi hermano el de las publicaciones, y no tienes idea cómo me pude sentir en ese momento. Me sentía impotente. ¿Por qué? Porque no es que mi hermano... todo el mundo lo puede querer, o que a todo el mundo la noticia de que había fallecido, que era errónea, podía generar en su estado de salud algo grave. Pero sí me molestaba el tipo de desinformación. O sea, me molestaba el hecho de que hayan agarrado fotos de perfiles ajenos, porque mi hermano de hecho ni siquiera tiene redes sociales, y habían escogido fotos de perfiles ajenos y lo habían puesto a él ya con foto, y ya le habían puesto un listón negro de que había fallecido. Entonces, ¿cuál era mi preocupación? Yo estaba, o sea, me sentía muy impotente de decir, bueno, esto es mentira, esto es falso. Mi preocupación era que mi mamá estaba tan angustiada. Mi mamá no tenía acceso a redes sociales porque nosotros no se lo permitimos en ese momento, porque estaba, o sea, era su hijo que estaba en el hospital de especialidades con la COVID-19. Entonces, imagínate. Entonces, mi miedo era que mi mamá pueda ver esa noticia, o sea, pueda ver ese tipo de información errónea y a mi mamá le fuera a dar un paro cardíaco. Yo lo pensaba así, yo decía, Dios mío, que mi mamá no ve esta información porque mi mamá se muere. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de mala experiencia, a mí sí me hace pensar que la gente sí puede morir por infodemia. La gente sí puede envenenarse, sí puede no tener paz mental, sí puede no tener una vida tranquila mientras hay infodemia. Y esto puede matarte de la misma forma que te puede matar la COVID-19, porque perfecto, tú estás en tu casa, tú estás tranquilo, no sales, no usas cubrebocas, no te pones alcohol, estás feliz de la vida en tu casa, no entra nadie, no llega nadie. Pero revisa redes sociales, revisa noticias sin fundamentos, cree todo lo que dicen los medios y verás cómo solo te consumes en ese metro cuadrado de tu casa, tú te puedes morir, no precisamente de COVID, te mueres de tanto pensar, te mueres de tanta información negativa que puede llegar a tu vida. Por eso yo quiero, y les dije hace poco, quiero resaltar que el trabajo periodístico que nosotros hagamos tiene que ser ético, pero también hay que ser conscientes de que a cierta edad, si la gente prefiere ya no ver televisión, si la gente prefiere ya no leer el periódico, pues no lo haga, hágalo por su salud mental. Okay, muchas gracias, Lisette. Con esto cerramos la ronda de preguntas. Antes de darle paso a la maestra Silvia Sandoval para que haga el cierre de nuestra actividad, deseamos que realice un extenso saludo a su rector, al ingeniero Hernán Arturo Rojas, a su decana de la facultad, la ingeniera Mónica Bonilla, y a su coordinador de carrera, al ingeniero Marcelo Barriga, y también a nuestro hermano y amigo Danilo Villarroel, que espero estaba conectado, lo alcancé a ver, y un agradecimiento especial para usted que nos ha compartido esta mañana con su ponencia. Dejamos a la maestra Silvia Sandoval para que realice el cierre de nuestra actividad. Muchas gracias, licenciado Maldonado. Nuestros agradecimientos para Lisette Zambrano. Excelente conferencia, muy buenos comentarios de todas las personas a través de Facebook y de YouTube. Realmente todas estas experiencias, todo este conocimiento desde estas realidades que son similares, nuestros países tienen realidades muy similares, y el compartir esa trayectoria y esa experiencia en este ámbito de las comunicaciones realmente es la parte enriquecedora para toda nuestra comunidad académica. Desde El Salvador, un fuerte abrazo de parte de todas las autoridades de la Universidad Tecnológica, de todos los que estuvimos presenciando esta disertación. Muchas gracias, muy agradecidos, y también saludos especiales para todas las personas que nos están sintonizando desde Ecuador. Un saludo muy especial.
también para ustedes y para todas las demás personas también que nos estaban sintonizando y haciendo sus preguntas desde Facebook y de YouTube. Gracias por acompañarnos. La Facultad de Ciencias Sociales y su Escuela de Comunicaciones les agradece su presencia en esta transmisión de la Semana de la Comunicación 2020. Los invitamos a que nos acompañen porque con la Semana de la Comunicación vamos a continuar en la jornada de la